Sí, ya nos pintaron el cabello de canas y pues, pero nunca podemos decir, ya no tenemos nada que hacer porque ya estamos, la edad se nos ha venido encima. No, la verdad que Pablo decía, ¿no? Que aunque el cuerpo, físico se va deteriorando, el interior es el que tiene que irse renovando, ¿de acuerdo? Entonces, nunca digamos, no, yo ya no sirvo para eso, no, es que eso era para jóvenes, porque entonces nunca vas a hacer nada. ¿De acuerdo? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 11. Bueno, es un privilegio poder estar aquí con ustedes, con mi familia, mi esposa, mi hija Keila, mi hijo Oliver, mi amigo Andrés, su esposa también, nuestras hermanas panderistas, 2 panderistas que vienen conmigo también. Gracias, Webster, en la batería. Bueno, hubiera querido traerme, pues, parte del grupo de alabanza, pero pues también allá tienen sus actividades pero venimos con mucho gusto para estar con ustedes, participar de las bendiciones que Dios les ha dado. Pues el grupo de Irapuato, tremendo y excelente a todos. Gracias por permitirnos, pues, unirnos, ¿verdad? En esta alabanza. Y sentimos prácticamente así como que ayer nos vimos y como que la semana pasada estuvimos ahí comiendo juntos, trabajamos juntos y no es así. Acabo de conocerles, les acabamos de conocer, pero es un placer de veras. El coro, pues las voces, no. Bien, gracias hermanas y gracias a todos por esta labor tan especial de trabajo que están haciendo, ¿no? Yo sé que León también tiene su equipo de alabanza y ahí vamos trabajando para salir adelante, amén. Y los demás iglesias también. Marcos capítulo 11, en el versículo, vimos entonces el versículo 11, de ahí mismo, de Marcos 11, estábamos viendo en el tema central que es: mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? Para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Es una palabra fuerte, cueva de ladrones. ¿Te imaginas el impacto que recibieron los sacerdotes, los ministros, al escuchar que Jesús, o sea, no les mandó decir, no les anduvo por las ramitas diciéndole cosas bonitas para luego? No. Les dijo claramente lo que era, pero la han hecho cueva de ladrones. ¿Quién estaba entonces adentro de la cueva? Los ladrones. Ah, Señor, ¿o sea que me estás diciendo que yo soy un ladrón? Sí, o sea, ni te lo insinúo. Así es el Señor. Cuando nos habla claro, definido. Y ciertamente, en muchas ocasiones, ¿cuántos no nos hemos enojado? A ver, diga, cuando nos han dicho alguna palabra, cuando nos han predicado y nos han confrontado en algún consejo conforme a la palabra, y nos hemos enojado porque nos dicen cosas que nos duele, que no, queremos oír algo más bonito, ¿verdad? Querían oír que vas a ser prosperado y que todo te va a ir bien, no te preocupes, sigue adelante. Y cuando sale el pastor, el consejero, que te dice, no, es que estás mal, es que lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado, porque no está de acuerdo a la palabra. ¿Quieres mi consejo conforme a la palabra? Tienes que pedirle perdón a Dios por eso. ¿Pero cómo? Porque no esperabas esa respuesta, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara, contundente, pero que nos edifica, que nos hace crecer. Por eso cuando el Señor les dice, ustedes han hecho la casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones, y adentro de la cueva lo único que hay son murciélagos, chupasangre y ladrones, ¿verdad? Esconden sus fechorías adentro de la casa. Qué tremendo, ¿no? Entonces vimos cómo cuando el Señor viene de una entrada triunfal, porque ese es más o menos el antecedente de este verso que les leí, el verso 17, vemos cómo Jesús va entrando a Jerusalén y todo el mundo le recibe, ¿verdad? Con Hosana, al hijo de David, y clamándole, porque los tres evangelios, 3 de los evangelios hablan de esta historia. Entonces ya cuando llega, el Señor como que se detiene, ¿y qué vio? Una higuera, ¿se acuerda? Vio una higuera que no tenía fruto.
que ya debería de haber dado fruto. Y esta higuera simboliza ministerios estériles, ministerios que no producen, que no fructifican. Y el Señor dijo: nunca jamás nadie coma de ti. Porque el Señor quería ver frutos ya en esta higuera, cuando ya debería de haber dado fruto. Y parece que eso es algo que sale fuera de la historia a la que nos lleva, que es cuando Jesús dice en el 17: mi casa será llamada. Pero no, es parte de. Porque dice en el verso 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando en el templo una vez más, y una vez más nos ratifica que el corazón de Dios está en su casa, en el lugar que determinamos juntarnos como congregación. Los cantos que hemos entonado hablaban de la bendición de estar juntos, levantando nuestra voz como iglesia. Cosas tremendas tú responderás, Señor, entre tu pueblo, en la congregación. Ciertamente nos enseñó mi esposa y nos comentaba cómo Dios sí es cierto que puede estar en todo lugar, cierto. No hay nada imposible para nuestro Dios, pero no se manifiesta en todo lugar, ni aún en cualquier iglesia. Simplemente la iglesia que le busque, la iglesia que proclame su nombre, que clame a Él y que cumpla con su palabra, Dios va a manifestarse ahí. Por eso decimos: cosas tremendas tú harás, Señor, en tu iglesia. Porque estamos unidos, porque estamos en un solo fin. Por eso sabemos que Dios hará cosas tremendas, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús entra una vez más en el versículo 15 en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Usted cree que Dios fue muy amable en toda esta historia? Él fue duro, porque la Biblia nos enseña también: dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es terrible, ciertamente temible, y Él nos enseña a temerle. ¿Cómo podemos andar con medias, decimos ahí, medias tintas en las cosas de Dios? Él es temible, y cuando va a llegar a tu vida, te va a edificar o te va a disciplinar. ¿Qué va a hacer Dios cuando llegue a tu vida? Y aquí volcó las mesas, algo que va en contra de la doctrina de mucha gente que dice: Dios es amor. No, Dios es incapaz de hacer algo feo para ti. Dios te va a hacer todo bonito, te va a ir bien. Porque inclusive los profetas del Antiguo Testamento que Jesús condenó, era porque actuaban de esta manera. Le decían a la iglesia: todo está bien. Mira, pues si tú quieres andar con esas dos mujeres, está bien, pero no dejes de cumplir con la que tienes, la principal, la catedral, como decimos, ¿verdad? O sea, dices: pero no estoy mal entonces, pastor. No, ¿qué mal vas a estar? No, tú puedes ir a ver esas películas, tú puedes ir a estos lugares, tú puedes hacer aquello. Dios no le preocupa eso. Pero no dejes de venir a la iglesia, le dicen. O sea, lo único que le importa es el número, no la calidad al pastor, ¿verdad? Y sabes, al Señor le interesa la calidad de cristianos que tiene en su congregación. ¿Están de acuerdo conmigo? Voltea con el que está a un lado contigo y dile: Dios le interesa la calidad de cristiano que eres. Dios le interesa la calidad de cristiano que somos. Y mira que podemos, bueno, usted vio la película de La Pasión, ¿verdad? Pues estuvo y causó mucho revuelo, y bueno, porque fue muy cruda, ¿no? Yo me acuerdo que cuando sacamos una canción que dice: déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido, al verte así caigo rendido, puedo sentir tu amor. A ver, cántelo conmigo. Profunda herida en su costado, que una lanza de soldado con todo el...
y quisiste morir por mí. Cuando sacamos ese canto que el Señor permitió, pues escuchamos que alguna gente decía, no, ese canto no me gusta porque está demasiado sangriento. Así de veras escuchamos que decían, es demasiado fuerte. Bueno, ¿qué querías? O sea, se quedó corto la película, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que en Isaías, cómo quedó desfigurado, no había parecer en él. ¿Tú crees que los romanos tuvieron un poquito de misericordia? Con un judío, ¿qué misericordia iban a tener? Y más con él, que se ensañaron, porque era el plan de Satanás. Y cuando vemos lo que hizo Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario, cuando vemos todo el amor derramado, todo lo que sufrió por nosotros, ese fue el amor demostrado. Pero de ahí en adelante, el Señor iba a ser justo para todos aquellos que no le conocieran, para todos aquellos que le rechazaran. Pero su justicia iba a ser sobre nosotros. Y sabes, yo prefiero que me pague no conforme a mi justicia, porque si no, no me toca nada. Es más, me toca ser fulminado según mis obras, según mi justicia. Pero yo mejor me acerco a su justicia, a su misericordia. Y digo, Señor, no, tú eres justo, Dios. ¿Y qué puede ver el Señor en mí para que su justicia obre en mí? La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz en mi corazón. Limpio, restaurado por la sangre. Entonces cuando Dios ve eso, justificados somos para con Dios por medio de Cristo Jesús. Cuando estos hombres de la doctrina de que Dios es amor y que Dios nunca te va a tratar mal y que Dios nunca va a hacer nada que no te agrade, no, eso es contrario a lo que vemos en este verso. Aventó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían. En otro evangelio dice que hizo un azote de cuerdas. ¿Para qué? A ver, ándenles, a ver, les voy a dar si siguen así. No, el Señor lo agarró y les dio. Les dio, pero de una manera muy hermosa, porque la justicia de Dios obrando ahí, ¿no? Muy hermosa, digo, porque se merecían eso y más estos mercaderes, ¿no? Habían hecho una contaminación de la casa de Dios. Entonces vemos por eso llega al culmen de esta historia en el verso 17, véalo conmigo. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. ¿Qué es la oración? Es la comunión con el Padre. Así de fácil. Es la íntima comunión que tú puedes tener con el Padre por medio de Cristo Jesús. Es la relación que tienes con el Padre. Entonces ya no había en ese lugar un lugar de adoración, un tiempo de buscar de Dios. En esta historia, Jesús expulsó a los que profanaban la casa de Dios, la gente que usaba los terrenos inclusive para trasladarse y trasladar sus cosas de un lugar para otro. Vea lo que dice en el verso 16. ¿Ya lo tiene? De esta historia. ¿Qué dice? Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vean ustedes esta palabra, y no consentía. El Señor no quería que nadie usurpara la autoridad que representaba esa casa de Dios. Pero la gente ya hoy día, pues ya no pensaba que ese lugar era importante. Y usaban la casa de Dios para todo, menos para lo que debería de ser. Por eso cuando lo ve dice, y a lo mejor los niños pasaban por ahí jugando canicas, jugando tapita, no sé, con un carrito ahí, y luego un señor agarró su costal que lo había dejado ahí, cuando la casa de Dios, desde que inició el Señor en el mandato de David, de Salomón, bueno, aún tiempo atrás, ¿cómo debería de ser la casa de Dios? ¿Con qué santidad tendríamos que andar en la casa de Dios?
en los tiempos de Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de los enemigos de Nehemías cuando él quiso levantar el muro? Uno de ellos fue Tobías, ¿verdad? Sanbalat, el Hororita y unos cuantos por ahí malandrines, ¿no? Pero pasado, ¿se acuerdan que Nehemías pues fue y le pidió al rey que le diera permiso de ir allá a ver la historia? Usted sabe la historia, ¿no? De ir a la casa porque está derrumbada, se encuentra desolada la ciudad. Le dijo el rey, está bien, ve. Entonces él empieza a reconstruir. Se levantaron alguien que no quería, que era Tobías, Sanbalat y el árabe y otros cuantos ahí con su gente, y dijeron, no, vamos a destruir esa construcción porque no queremos que se levante. Después de que pasaron los años, Nehemías tuvo que regresar acá con el rey. ¿Y qué crees? Israel hizo alianza con Tobías, con Sanbalat. Se hicieron amigos. De tal manera que el sacerdote de ese tiempo, el ministro, falto de cerebro, le hizo a Tobías, se hizo socio. Le pasó se metió se hizo novio y se casó con una israelita. Se hizo parte de. Entonces, cuando ahí está Tobías, ya soy de la familia. Pero déjenme decirle algo. Aquel que no es nacido de Dios, por más buenas motivaciones que tenga, siempre va a sacar su negro pasado. ¿Sí? Siempre va a actuar conforme a su naturaleza pecadora. No le hace que sea amigo, no le hace que aparente ser, es buena persona. No, es que Dios no quiere buenas personas. Quiere hijos recién nacidos, ¿sí? Nacidos de una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Por eso tú no puedes decir, pues yo no soy malo, mira, no fumo, no tomo, estoy con mi esposa, soy fiel a mi familia. ¿Tú crees que esos son suficientes argumentos para que puedas agradar a Dios? No. Si tú no eres nacido de Dios, entonces tú tienes esa vieja naturaleza. Así es seas el hombre más filántropo de León, Guanajuato. Así que vayas por los cruceros y andes repartiéndole dinero a todos los que piden, no importa. Eso solamente está calmando tu conciencia. Pero no eres bueno, porque no es las obras que Dios quiere que tú hagas. Entonces, cuando este Tobías se hizo parte pero no era israelita, no era de los hijos de Dios. Y tarde que temprano iba a salir eso. Entonces, lo que sucedía es que le hicieron, el sacerdote de ese tiempo le hizo una casa dentro del templo. No, pues a expensas del templo viviendo, no pagaba renta, todo le iba bien, comía de los sacrificios que todos los demás traían. No, Tobías era feliz allá en la casa de Dios. Y cuando llega Nehemías, se encuentra con que hay una construcción ahí atrás. ¿Y ese cuarto de quién es? Y el sacerdote, que era el que debería de guardar la limpieza, la santidad en el templo. Bueno, es que ese Tobías, es que es mi pariente, es que se casó con mi prima. Ah, sí. No, pues que agarra las chivas de Tobías y que las saca por la ventana. Las avienta fuera de la casa y dice, esta debe de ser la casa de Dios. Debe de estar limpia la casa de Dios. Nehemías sacó toda la impureza que había allí en ese lugar. ¿Pero por qué haces esto? Y le dijo al sacerdote, y tú también estás mal. O te me enderezas, apártate de los malos caminos, dejen a las mujeres extranjeras y mándenlas a sus casas. Porque se habían aliado con gente que no era del pueblo de Dios. Cuando el mandato de Dios era no te juntes, no te alinees, no te hagas pariente de las tribus, de los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque ellos no adoran al único Dios verdadero. Ellos tienen dioses falsos. Te vas a hacer como ellos. Ya estaba Israel una y otra vez haciéndose igual. ¿Sabes qué pasa cuando la casa de Dios la convertimos en un lugar de mercadería? Cuando la hacemos un lugar de donde la gente puede venir y que no escuche la palabra, viene a convertirse en un lugar de pecado.
Lo disfrazamos del pecado de buenas obras. La gente viene, se siente a gusto. Ay, a mí me gusta esta iglesia porque aquí hablan bien bonito, siempre bien bonito. Y yo me vine de aquella iglesia porque, no, el pastor, hay pura Biblia, pura Biblia. Ya me la sé. ¿Cuánto de ello pones en práctica? ¿Cuánto de ello vives? Tienes comezón de escuchar nuevas cosas, ¿no? Nuevas tendencias. Eso es lo que dice la Escritura también, que en los tiempos finales la gente tendrá comezón, no de la palabra, sino de escuchar. A ver, vamos a escuchar, a ver qué onda trae este evangelista que viene hoy. Vamos a escuchar. No. Yo traigo la palabra de Dios. Traemos la palabra de Dios. El pastor debe de traer siempre la palabra de Dios porque es la que cambia las familias, los matrimonios, los jóvenes, la iglesia en general. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, según el verso 16, el templo se convirtió en atajos de un lado para otro, ¿verdad? La gente iba perdiendo el respeto de la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, no estamos diciendo que este lugar es santo, ¿verdad? Y que las paredes, me voy a llevar un pedacito de pared a mi casa para... No, o sea, no es eso. Nosotros somos los que hacemos que este lugar sea un lugar para adorar a Dios, ¿de acuerdo? Pero principalmente, antes que este lugar, es el templo de nuestro corazón. ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué contaminación hay en él? De tal manera que no lo conservamos. Escuché que Jorge Ortiz de Pinedo, el artista famoso, bueno, todos lo conocemos, ¿verdad? Que tiene cáncer de pulmón. Descubrió que el fumar da cáncer. Sí, mijo, pero ya lo descubriste demasiado tarde. Demasiado tarde. Digo, yo no deseo un desenlace fatal, simplemente lo que pueda suceder, y si se sana, bueno, pues qué bueno que la medicina pudo hacer algo, pero lo dudo, porque no es una fumadera de 3 días, de una semana, de años, son años y años y años. Descubrió y anunció que sí, efectivamente, el fumar da cáncer. ¿Cómo está el corazón de las personas, verdad? Pero a lo mejor muchos cristianos o llamados cristianos dicen, pero la Biblia no dice que deje de fumar. Bueno, si tu mente está así de pequeñita y quieres ver un versículo que diga, y el Señor te dice, ya no fumes cigarros Raleigh o de la marca esta, ese es un problema que tú tienes de actitud, de que no quieres escudriñar la palabra y de que no quieres que haga la obra en ti. A ver, ¿dónde dice que Dios dice que deje de tomar? Ahí Él convirtió el agua en vino. Y uno les explica, el pastor les dice, les aconseja. Bueno, sí, pero y le da más o menos la idea de lo que era el tomar vino anteriormente. A lo que hoy hacemos, o como ahorita está el Cervantino a todo lo que da. Oh, qué bonitos tomadores, ¿verdad? No, si se amanecen ahí tirados, ahogados en la calle. Ay, no, pero a ver, ¿dónde dice? Nomás de verte, mijo. Nomás de ver a la persona se da uno cuenta de las andanzas, ¿no? No, pero tú les hablas de la palabra. ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde dice? Entonces Jesús expulsa a todas estas gentes porque habían hecho de la casa de Dios, le habían quitado el respeto a la casa de Dios. El templo se convirtió en un atajo de un lado para otro, en lugar para hacer cosas que ya no convenían, que no deberíamos estar haciendo aquí. La gente perdió el respeto por la casa de Dios. Lo que era santo en el templo para Jesús era tan santo que prohibió atravesar inclusive de un lado para otro. No podías, no se debería de hacer por falta de respeto a la casa de Dios. Pero la gente de aquel día había perdido completamente la noción del respeto a las cosas de Dios. Y sabes, la casa de Dios tenía que cumplir su propósito. Y Jesús por eso sacó a esta gente, porque la casa de Dios tenía como propósito la oración y la adoración. Tú debes de saber que siempre que tú vas a ir a la iglesia, a la casa de Dios, tendrás que encontrar en ella oración, adoración
y la palabra. No más. No va a ser el lugar de una kermés, no va a ser el lugar de una feria, no va a ser el lugar de una tardeada, no va a ser el lugar de... No, es el lugar de oración y el escudriñar la palabra de Dios. Si la iglesia está funcionando de otra manera, es incorrecto. Salmo 89, vea conmigo, vamos al Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, Dios temible. ¿En dónde? ¿En el cine? ¿Eh? ¿En la fiesta? ¿En la calle? No, dice, Dios temible en la gran congregación de los santos. Y eso significa la casa de Dios. Dios temible aquí en este lugar. Por eso nuestros mejores tiempos, nuestros mejores lugares para pasar deben de ser en la casa de Dios, pero en su presencia. Por eso el salmista decía, yo prefiero estar un día, ¿en dónde? En sus atrios, en las puertas, o sea, allí cerca de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellas. Por más bonito que me digas que está este lugar, aquel lugar y que vamos a ir para allá, no, como un hijo de Dios, el hijo de Dios debe encontrar mayor deleite en la casa de Dios, en la congregación de los santos. Yo por eso cuando la gente dice, ay, es que es bien aburrido ir a la iglesia, ay, es que puro canto y alabanza y la Biblia. Entonces yo digo, Señor, ¿cuánto le necesita este hombre conocerte? ¿Cómo necesita esta mujer, esta jovencita, entender los verdaderos tiempos de refrigerio que pasamos con Dios? ¿O no? Háganle así si están de acuerdo conmigo. Levanten su mano así para, si no, para seguir de todos modos, es más. Mire, Dios temible en la congregación de los santos. Y luego dice, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Qué tremendo es este Dios que tenemos, ¿no? El único Dios verdadero, terrible, temible, grande, formidable en medio de la congregación. Y es exactamente la motivación, el fundamento, la finalidad de la casa de Dios, que vengamos y adoremos al Dios grande y temible y poderoso, sabiendo que Él puede hacer algo entre nosotros. Entonces volvamos al libro de Marcos. Cuando Jesús entonces no consentía en que ni siquiera atravesaran el templo. Mire, yo me acuerdo que hace mucho escuché un predicador en un congreso que dijo, una vez iniciada mi predicación, dijo, yo no quiero que nadie se mueva, que nadie salga a ningún lugar. Al principio me pareció así como que dije, oye, ¿qué se cree? Así como si yo lo digo, ustedes pueden pensar, ¿verdad? ¿Y por qué dice eso? Pero sabes, hoy lo estoy analizando y digo, es que era una salidera, una entradera, una metedera, una chilladera de los adorables niños que tenemos en la iglesia, pero que deben de tener su lugar. Qué padre que los niños ya tienen su lugar, ¿verdad? Aparte, donde allá pueden llorar, gloria a Dios. Allá pueden decir cosas, esto y aquello, que los cuidan y qué padre. Pero sabes, ciertamente no, este lugar, el Espíritu Santo no se va a ir porque los niños están corriendo o llorando, no. Pero nosotros podemos escuchar, ¿verdad? De la palabra, estar atentos.
Tú, mamá, no te tienes que preocupar porque tu hijo está bien cuidado allá en los salones, en Cunero. Entonces, cuando este hombre dijo, no quiero que nadie se mueva y se salga de este lugar mientras yo estoy predicando. No, miren, nadie salía porque era como, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Dios hable a nuestros corazones. Cerrábamos los ojos y aprovechaban todos para irse, ¿verdad? Que una coca, que voy a la esquina, se les ocurrió, ay, no le hablé a mi abuelita. A la abuelita, si la abuela ya se murió. Pero tú te acuerdas de cosas que dices, esto no tiene nada que ver ya con esto, ¿verdad? Y ahí vas la idea es salirse. Es que voy a tomar agua, pero ya no regresaste. Entonces, cuando analizo yo lo que este hombre decía, digo, tiene un poco de razón, porque a la iglesia la hemos hecho como que pues es el lugar donde yo puedo llegar y me duermo. Inclusive vienen a dormirse. Sé que el predicador, el invitado puede estar enfadoso, pero por más enfadoso que pueda ser, usted no debe de dormirse en la casa de Dios, ¿no? Porque si se cae, algo puede pasar ahí, un accidente, ¿no? Entonces debemos de tener respeto por la casa de Dios. Y era lo que Jesús vio, que la gente había perdido el respeto. Nosotros tenemos mucho cuidado de las parejas de novios que hay en la iglesia, ¿verdad? Cuando vemos cosas, situaciones que no deben de ser en las parejas, inmediatamente mandan a los encargados, ¿sabes qué? Dile a esa parejita que no se estén abrazando de esa manera, que no se agarren de la mano de esa manera así, que por favor que guarden postura rápidamente. Porque la casa de Dios debe ser de respeto. Y los que vienen a buscar a Dios también deben de saber que es un lugar que a ellos mismos se les respeta igualmente. Entonces, Jesús vio todo este tipo de situaciones ahí porque no consentía que nadie atravesara el templo ni siquiera. Y hoy día muchos de los evangelistas me vienen a la mente cómo se pavonean en la plataforma los hombres que dicen que son usados por Dios, haciendo alarde de que ellos dominan, que tienen dominio sobre toda la iglesia, sobre toda situación, y van para allá predicando, anunciando, diciendo, pavoneándose, ¿verdad? Sin ningún temor, utilizando sus atributos de estrella de cine que tienen, ¿verdad? Y con aires de Hollywood en sus vidas, y bueno, y entre más parecidos a los artistas los vemos, a los evangelistas, más queremos estar cerca de con ellos. Muchos de aquí, de los ministros, se pavonean en las plataformas sin ningún temor de que Dios pueda caer sobre sus vidas como un rayo para fulminarlos. Se vienen a la iglesia con pecados, con adulterios y con fornicación entre los ministros, entre los cantantes, entre los del grupo, entre la iglesia, y nadie es capaz de decir nada. ¿Hemos perdido el respeto en la casa de Dios o no? Pero como pues los que están al frente dicen cosas bonitas, ¿verdad? No quieren decir cosas que le ofendan, para que no se vayan de la iglesia. Y como siempre lo hemos dicho, si usted se va a salir de la iglesia, que se salga de esta iglesia porque lo confrontaron con la palabra de Dios. Y si se sale enojado, y qué bueno. Y si dice, no voy a regresar nunca jamás, está bien. Pero que sea porque le predicaron de la palabra y no le gustó. Es que me hablaron muy feo de la palabra de Dios, me dijeron ahí algo. No, le caló en su corazón. Pero qué bueno que estamos aquí, porque nos gusta que nos hablen de la palabra de Dios, ¿verdad? Nos edifica. Somos cada día mejores al escuchar y estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Pero muchos que se hacen las cosas pavoneándose en la plataforma de un lado para otro, lo único que hacen es engañar a la gente y decir que ellos tienen la unción, y si la quieres, ven y acércate, ven aquí adelante y yo te la voy a dar. ¿Cómo? O
O sea, Dios se la dio nada más a él. Él es el único que la trae. Así como que la traes. Nadie más la trae más que él. Todo es una sutileza del engaño de Satanás, ¿sí o no? Si usted necesita un milagro, reza la campaña, ¿verdad? Venga, ya hay un milagro para usted. Usted tiene a Cristo en su corazón. Usted puede recibir ese milagro. Pero el milagro de Dios está condicionado. Primeramente a los que son hijos de Dios, ¿sí? A los que temen su nombre y a los que le agradan, ¿o no? Arrepiéntete y vendrá a ti tiempos de bondad en tu vida, dice la Escritura. Entonces, bueno, no, uno nada más quiere los tiempos buenos. No, dice arrepiéntete y vendrán buenos tiempos para tu vida. Entonces no nos creamos de la gente que dice, yo lo traigo, aquí está, yo lo tengo, ven, pasa al frente y te voy a decir. Y luego el predicador se va para allá y ya van todos para allá. Y luego se viene el predicador y ahí vienen todos para acá, porque él la trae. Entonces quiero que me toque para tenerla. Hermanos, ese es un engaño sutil del enemigo, porque Dios no obra de esa manera. La unción de Dios tú la puedes tener. Cada uno de nosotros la puede tener. Busquemos de Dios, busquemos consagración en nuestra vida. Busquemos que cuando nos reunamos vengamos con un corazón arrepentido, humillado delante de Él. Que doblemos nuestra rodilla, que cantemos, que le expresemos lo que Él significa para nosotros. Y Él en su misericordia vendrá y nos llenará de lo que necesitamos en su presencia. Debemos de ser cristianos, líderes, músicos de otro tipo de calidad, ¿verdad? Que somos llamados a proclamar su gloria. No lo que somos, no lo que tenemos, no lo que hicimos, no los países que visitamos, no los lugares donde hemos estado. La gente no necesita saber todo eso, porque eso todo es pura basura. La gente necesita de la presencia de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice aquí entonces, no consentía. Esta palabra consentir significa dejar, significa permitir, significa participar. Jesús no participaba. No había manera de chantajear a Jesús. No hubo manera de chantajear a Jesucristo. No hubo manera de corromper el ministerio de Cristo. Y lo trataron de corromper. Y lo trataron de chantajear, ¿verdad? Pero Él dijo, no. Señor, pero le dijeron, Señor, ya muéstrate. Cuando a unos discípulos le dijeron, Señor, muéstrate ya. Hay una fiesta en Jerusalén, hay una fiesta grande. Tú muéstrate para que todo el mundo te vea. O sea, no era un chantaje lo que le estaban haciendo, claro. Porque ya lo iban a ver como un salvador, como un redentor de la esclavitud de Roma. Y él dice, no, y yo no voy a cambiar mi mensaje. Y a lo mejor algunos le dijeron, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, jamás te acontezca esto? Porque le dijeron que iba a ser entregado. Era un chantaje. Señor, no, espérame, no. Cambia el mensaje, Señor. No hables tan fuerte. Señor, no les digas eso porque se van a enojar. Y luego te van a agarrar a ti y nos van a agarrar a nosotros también. Y Jesús le dijo, bueno, a Pedro le dijo, quítate de mí, Satanás, porque no sabes lo que estás hablando. O sea, Jesús no iba a diluir su mensaje. Era claro, tan definido su mensaje, incorruptible el mensaje de la palabra, que de ninguna manera Jesús iba a permitir participar de esta corrupción, de este consentimiento de, bueno, mira, está bien, hazlo, pero que no se den cuenta. Háganlo, sacerdotes, está bien, pero tranquilos, o sea, están haciendo ya mucho ruido. No, el Señor llegó, cambió todo, dijo, no debe haber corrupción en la casa de Dios. Los ministros deben de ser incorruptibles. La iglesia debe de ser incorruptible, sin mancha, sin arruga. Así es como Dios espera que la iglesia sea encontrada, ¿verdad? También significa perdonar, permitir, quedar. Nunca podemos hacer cómplice a Dios de nuestras fechorías.
Nunca podremos hacer a Dios cómplice de lo malo que estamos actuando. A Dios no le podemos estafar, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos comprar. ¿Cuánta gente no compró por muchos años sus indulgencias? Y la gente murió, se fue, y ahí se quedaron las indulgencias en la caja fuerte. Se quedan, esas no sirven, porque a Dios no le puedes comprar. Pero la primera parte que enseña, que dice aquí en el verso 17, ¿qué dice? Y les enseñaba. La casa de Dios debe de ser usada para propósitos eternos, que es adorar y enseñar la palabra. ¿Estamos cumpliendo con esta función? ¿Qué le estamos dando primeramente a Dios y luego a la iglesia? Cuando enseñas la palabra, la verdad de la palabra, la gente conoce la palabra y hay libertad en sus vidas. ¿Cómo utilizamos la casa de Dios? ¿Para nuestro provecho? ¿Para enriquecernos? ¿Para nuestro ego? Como plataforma de mi trauma de artista que tuve, y pues ahora que soy cristiano, pues yo quiero, y ahí va el pastor que siempre quiere cantar, y ahí va el pastor que siempre quiere declamar, y ahí va el pastor que siempre, o la hermanita que quiere. Eso hay que dejárselo a los que lo deben hacer, ¿o no? Pero siempre, y al final, ay, va a cantar ya el hermanito, ya va a cantar. Eso ya, por favor, estás traumado. Esas son cosas que tú no debes de hacer. Cada quien en su lugar, tú predica la palabra, enseña la palabra. Y ya, deja que los cantantes y los de los músicos, los levitas, hagan su labor de ministrar. Pero no te metas en áreas que no te corresponden. Delimita tu trabajo. Y no le hagas que la plataforma pues es el lugar donde tú puedes desarrollar los traumas que tuviste porque quisiste ser bailarina, como dice mi esposa ayer, ¿verdad? Que quisiste ser bailarina y pues en el mundo no pudiste, y que por esto y por esto, y aquí a fuerza quieres entrar y lo quieres hacer. No, Dios hace un llamado. Verifica que tú tengas ese llamado en tu corazón para esta área, para la área que sea. Pero hay definición de tareas en la casa de Dios. ¿Cómo utilizamos la plataforma para nuestra posición nada más? ¿Para posicionarnos de terreno? ¿Enseñamos o entretenemos? La palabra enseñar que dice aquí en el verso 17, dice y les enseñaba. Cuando dice que les enseñaba, nos está hablando de que los sacerdotes, los ministros, antes que Cristo, no enseñaban. Había un oscurantismo espiritual. Igualmente por eso vino después, años después, la gran reforma protestante con Martín Lutero, ¿recuerdan? Porque había un oscurantismo. La gente no había sido enseñada. Ellos hacían lo que les decían que hicieran. Y eran presa del robo, desde dinero, herencias, posesiones. Esa fue hasta que Martín Lutero, que fue un sacerdote, dijo, no puede ser. Se levantó y dijo contra el clérigo y protestó y puso ahí en la puerta de la iglesia las normas que Dios le había permitido escribir. No, se levantó el fuego en su contra. Porque era una reforma la que se necesitaba. De tal manera que a Martín le dijeron, te habla el Papa, que vayas porque quiere que pidas perdón públicamente de lo que andas diciendo. Y él dijo, no tengo por qué. Si la Biblia me lo demanda, voy a permanecer en la palabra. Pues le costó la vida, ¿no? Pero enseñaba a la iglesia, puso sus cantos, empezó a enseñarle a la gente a cantar. Él fue uno de el llamado ruiseñor de Alemania, porque él compuso más de 1500 cantos que la gente entonaba, basados en la escritura.
Entonces, cuando la gente empezaba a cantar, había una libertad y un conocimiento de la palabra, de tal manera que la gente empezó a decir, oye, no, eso que están haciendo no está bien, lo que la iglesia oficial está haciendo no está correcto. Y empezó a levantarse y vino una reforma, ¿sí?, cristiana. La gente empezó a entender los propósitos porque fue enseñada. Cuando Jesús se para, dice que Él enseñó. Esta palabra enseñar en griego quiere decir didaque, que es lo mismo que doctrina, que es lo mismo que contender, dirigir, disertar o disputar, transmitir. ¿Pero qué? Las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, les enseñaba. Por eso los fariseos, ¿se acuerdan que se asombraron? Dicen, oye, este enseña como que tiene autoridad. Pues claro. Lógicamente no les caía el 20 de quién estaba enseñando, porque habían escuchado esas mismas palabras en los sacerdotes, pero no producía nada, nomás los entretenían. Pero cuando Jesús enseñaba la escritura, Él decía, escrito está. Y para muchos los ojos espirituales fueron abiertos, ¿no? Dicen, y los fariseos dicen, oye, este enseña como que tiene autoridad, porque lo que dice no lo podemos resistir. No hay cómo lo podemos callar. Claro que no, porque enseñaba la palabra. Cuando tú enseñas la palabra, nadie puede resistir a lo que tú les digas. O lo rechazan o lo aceptan. Y eso es lo que hizo Jesús. Enseñó, transmitió la doctrina, ¿sí? Transmitió la instrucción. Pablo le dice a Timoteo también que no enseñe, en primera de Timoteo 1:3, que no enseñe diferente doctrina que la que ha sido enseñado por él. Que no enseñe cosas de hombres. Lo que yo pienso, hermanos, yo pienso que vamos a cerrar la Biblia, hermanos. Hay un libro muy interesante que yo les tengo. Y dices, ¿órale, otro libro? Sí, bueno, miren, pues es un libro que tenemos que... dices, no, espérame, no. No hay otro libro más que la palabra de Dios que nos pueda hacer verdaderamente libres. ¿De acuerdo? Cuando los hombres enseñan, no estoy diciendo que lean, ¿de acuerdo? Estoy diciendo cuando enseñan otros libros, simplemente son pensamientos de hombres. Al leer tú cualquier libro a un cristiano, tú tienes que saber que mucho de ello puede ser los pensamientos del mismo autor. Así sea el libro que escribió fulano de tal, tú lo tienes que checar a la luz ¿de quién? De las escrituras. No te puedes ir con que es que es el de buenos días Espíritu Santo. Y mira, y te olvidas de la Biblia y buenos días Espíritu, y lo estás desglosando y le sacas el hebreo y el griego de lo que... Espérame, eso se hace con la palabra de Dios. Los demás libros simplemente son herramientas para enriquecer tu conocimiento de la palabra, pero que no deban contradecir las escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque ustedes saben que hay muchos libros que hoy día y muchas congregaciones que hoy día están enseñando más que la palabra del Señor. Cuando tú enseñas la sana doctrina, como Pablo le recalca a Timoteo, no enseñes diferente doctrina. Habla la palabra, porque esa va a producir el efecto deseado. Cuando enseñamos la sana doctrina, como consecuencia produce frutos. Cristo lo que vio en esta gente, aquí en Marcos, vio un negocio bien organizado, vio un tianguis ahí bien organizado, pero no había fruto espiritual. ¿Qué es lo que Jesús buscó, verdad? Jesús tenía una fuerte carga por la enseñanza, que era el motivo de su enojo. La carga de su enseñanza fue la palabra de Dios. Jesús enseñaba todos los días en el templo, ¿recuerdan? Todos los días en el templo Él enseñaba la palabra, y cuando lo querían encontrar estaba en el templo. Lo querían encontrar, estaba en el templo. Ciertamente se encontraba camino al templo a la gente, a la samaritana, a aquel hombre que se murió su siervo, aquella mujer que se le murió el único hijo que tenía. Pero rumbo al templo. Cuando llegaba al templo, Jesús enseñaba la palabra.
Cuando tú te reúnas, cuando tú te juntes entre cristianos, cuando tengas oportunidad, enseña la palabra, predica la palabra de Dios, habla la palabra, pero sobre todo, que habite en tu corazón la palabra de Dios, porque esa va a producir libertad, va a producir frutos en tu vida. De otra manera, tú vas a tener el mismo vocabulario, la misma forma de pensar que antes, y no va a haber mejora en tu vida. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, se reunía con un propósito. La gente se reunía con el propósito de oír, escuchar. Y Jesús suplió esa necesidad en esa gente. Entonces, Jesús usó el templo para lo que era, para ministrar, para enseñar la palabra de Dios, porque eso debería de haber sido orar, adorar y escudriñar de la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el verso, la segunda parte del verso 17, mi casa será llamada, ¿cómo? Casa de oración. El propósito de la casa de Dios es oración, la búsqueda de Dios. Y debe de ser usado como un lugar de oración. Debe de ser conocida como tal. ¿Cómo se conoce nuestra congregación? ¿Qué fama tiene nuestra iglesia? Ah, sí, allí es donde esto. Ah, no, sí. Ahí es donde allá, donde hacen esto. No, no. O sea, que se conozca porque oramos. ¿Sabes? Lo que menos hay en la iglesia es eso, oración. Como congregación, ¿verdad? Yo sé que, o espero que cada quien tenga sus verdaderos tiempos de oración personal con Dios, porque la Biblia nos enseña a tener estos tiempos. Cuando tú quieras orar, ve a tu lugar secreto, ponte a orar. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, ¿verdad? Debes de tener, pero como congregación debemos de unirnos para orar, para hacer una necesidad, la de todos los demás, como se oró hace rato. ¿Cómo debe de ser conocida nuestras congregaciones, nuestra iglesia? Y no estoy hablando un simple título, estoy hablando una acción. Casa de oración. Nuestra casa debe de ser conocida, la iglesia, como casa de la búsqueda de Dios. Compartir, alabar, adorar, esa es nuestra función como iglesia, como congregación. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia y lo que menos vemos es el amor entre hermanos? ¿Alguna vez usted ha llegado a su iglesia y ha sentido una carga fuerte? Algo que sucedió con tus hijos, en tu matrimonio, en tu negocio. Y llegas a la iglesia, ¿a qué? Bueno, a buscar de Dios, cierto, pero quieres también encontrar una mano hermana, amiga, ¿no? Y no la hay, porque cada quien anda en su propio rollo. Y te sales tal y como llegaste. Ay, Señor, pues ahí te encargo, Señor, pues, pero siempre es bueno también alguien que diga, ¿sabes qué? Estamos orando por ti. No te preocupes, Dios va a ser. Bueno, tú te sientes animado, ¿no? Ciertamente Dios está contigo, sí, pero el saber que el hermanito sabe tu carga y que Él va a orar, pues te vas animado, fortalecido, porque la iglesia está cumpliendo su función de amar unos a otros. Entonces mi casa será llamada casa de oración, pero dice para todas las naciones, sobre todas las culturas, los tiempos, las tribus, lenguas, naciones, la casa de Dios será casa de oración, la casa de la búsqueda de su palabra. Todo este lugar debe de tener una atmósfera de oración, de adoración. En cada rincón de este lugar donde nos reunimos, debe de ser el mismo ante los ojos de Dios y ante los demás. Un lugar donde expresamos nuestra oración, donde ponemos nuestras cargas delante de Dios, sin cambiar el verdadero propósito. Pero dice al final del 17, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Los ladrones. En el griego, esta palabra, ladrones, también significa guerrilleros.
¿Cuántos guerrilleros hay en la iglesia? No, pero saltan luego al primer viento de ola brava. No, yo no estoy de acuerdo, pastor. Ese color no me gusta. Ese color no. O sea, nos vamos por frivolidades, ¿no? ¿Para qué peleamos un color de la iglesia? ¿Para qué peleamos? ¿Por qué amarran así las cortinas? Porque se ve así como si fueran, es que se parecen a las de mi casa. Y no, yo quiero encontrar, no, ¿por qué no le ponen aquí unos vitrales de la última cena y wiri wiri? Sí, pero ¿sabes lo que cuesta? No importa, entre todos nos juntamos. No, es que no se trata de hacer lo que tú quieras. No es una democracia la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Es una teocracia, Dios dirigiendo a través de nuestros líderes. La iglesia así se debe de manejar. Pero la palabra que se menciona aquí como ladrones también significa guerrilleros. Y cuando yo escucho esta palabra guerrilleros, no encuentro nada bonito. ¿Cuántos guerrilleros hay en la iglesia? ¿Sí? Y bueno, vamos a levantar un grupo de oración y sale el guerrillero. A ver, hermano, no, es que no, ese grupo no. A ver, vamos a venir a las 7 de la tarde, hermanos, a ver, espérame. No, a las 7 de la tarde no. Bueno, sale el guerrillero luego. Sale la guerrillera que nomás no puede, no ensambla sus pensamientos a la palabra y acorde a todos los demás. Todos los demás dijeron, a las 7 nos vemos aquí, mira, silencio y vente a las 7, punto. No te gusta, pero no digas nada porque calladito te ves más bonito. Esto no dice la escritura, ¿verdad? Estos hombres corruptos llegaban a jactarse del templo y pretendían encubrir sus malas acciones en el culto oficial. Llegaban los que habían sido tranzas en el día, ahí en los negocios de los sacrificios, y se metían a la casa a escuchar el libro de Isaías. Desenrollaba el sacerdote los pergaminos y empezaba a leer las escrituras y todos bien derechitos así, con una carita de santitos. Mira, todos tenemos una carita de santitos ahorita. Verdaderamente yo le veo a usted una carita de bonita, bien, y a lo mejor usted la ve en mí también, pero el corazón solamente Dios lo puede escudriñar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Rebeldía, enojo, ¿sí? ¿Eres malo en las intenciones en tu corazón? ¿Él es malo con tu esposa? Y aquí viene tu esposa y tu esposa también no sonríe, pero no puede sonreír bien porque un cachetito lo trae inflado. Porque ayer le pusiste una. Y bueno, la hermana, ¿cómo está, hermano? Oh, estamos bien, estamos alegres. Y la hermanita dice, pues ni modo, pues estamos bien. ¿Verdad, mi mujer, que estamos bien todos? Sí, pero eres malo con ella. Eres malo con tus hijos. Eres un mal hijo porque eres rebelde. ¿Quién conoce ese corazón? Venimos a la iglesia con nuestra fechoría oculta, pero levantamos las manos, ¿no? Cantamos bien bonito, porque no hay confrontación con la enseñanza de la palabra. Pero ¿cuántos saben que la casa de Dios siempre tendrá que ser eso? Una confrontación con nuestro carácter. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Somos llamados a ser proclamadores de su gloria, a restablecer el culto espiritual a Dios. Todos los músicos, si quieren venir, por favor. Hubo una reorganización total en el sistema, porque el Señor había sacado a todos esos ladrones de la casa. Esta palabra, cueva de ladrones, significa maleantes, significa bandoleros, saqueadores. Pandristas, ¿quieren venir aquí al frente? Saqueadores, gente que saca el botín a costa de la iglesia. Y sabes que tu corazón sea verdaderamente el buscar de Dios en la casa del Padre. Y no vengas a esconder, tus fechorías. No vengas a esconder, de tratar de
estafar a Dios y pensar que puedes engañarle. Señor, aquí estamos en esta tarde ya. Aquí estamos, Señor. Este lugar, Señor, hemos decidido que será el lugar para adorarte. Este lugar será el lugar para escudriñar siempre tu palabra y ser enseñados, confrontados con tu palabra, Señor. Este lugar será para ser confrontados, Señor. Oh, Señor, yo le voy a pedir algo. ¿Puede doblar su rodilla ahí en su lugar? ¿Puede hincarse? Si lo puede hacer, yo le invito, si lo quiere, si lo hace, cuando usted se dobla, postra su cuerpo delante de Dios, estamos simbolizando una rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ore a Dios y dígale: Señor, yo doblo mi rodilla delante de ti, me postro delante de ti, Señor, pero también bajo mi cabeza, que es un símbolo de sometimiento a ti, de sometimiento a tu palabra. Y oro delante de ti, Señor. Recibe mi adoración, Señor. Recibe mi oración, Dios. Ahora yo te invito a que tú ores, que tú hagas tu oración, que tú ores al Padre. Vamos a dejar que la música fluya y la iglesia orando. Que el Señor traiga convicción de pecado a tu vida en este momento. Que el Señor traiga revelación de su palabra en tu vida. Y que te puedas dar cuenta que esa decisión que tomaste no era la correcta. Que te des cuenta que esas amistades no te convienen. Que te des cuenta que como vas no es correcto, porque habías decidido entregarte al Señor. Y el Señor te llama en esta tarde y te dice: ¿dónde está tu compromiso? El Señor te dice: yo cumplí, pero tú, yo cumplí, yo estoy cumpliendo, pero tú has venido a mi casa, dice el Señor, a esconder tus fechorías, ¿verdad? Has venido pensando que le has agradado a Dios cuando tu corazón ha sido incorrecto, cuando en tu corazón hay enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, maledicencias, hurtos, adulterios, fornicaciones, todas las depravaciones que pueda haber. Y venimos a la iglesia y aquí las escondemos. Pide perdón por el Señor por eso, y que el Señor traiga revelación de su palabra en este momento, para que tú hables la palabra de Dios. Que Dios te dé palabras exactas para lo que necesitas decir el día de mañana, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos. Y aún te asombrarás de lo que tú dirás. Y aún te asombrarás de que has dejado esa forma de hacer las cosas. Ya no firmas las cosas que ya no debes de hacer. Ya no te metes en dificultades. Estás encontrando contentamiento en la casa de Dios, en su palabra. Pídele perdón al Señor. Oh Dios, oh Dios. Pero déjame decirte algo. Yo no soy nadie para decir
el Señor va a tener misericordia. Yo no soy nadie para decir eso. Más bien, ora para ver si puedes alcanzar misericordia delante de Dios. Para ver si Dios puede tener misericordia de ti en su justicia. Ora. Ora con incesante voz. Clama a Él y Él te responderá, dice su palabra. Y tal vez Él pueda tener misericordia. ¿Qué tal si Él esta noche viene a pedirte cuentas? ¿Qué responderás al que detrás de la tumba te espera? Responde mientras el día alumbra. ¿Qué respuesta le darás al Señor ahora? Oh Dios, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi vida, clamando por tu misericordia, por tu misericordia. Sé propicio a mí, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. Hemos pecado contra ti, no hemos guardado en santidad nuestra vida. Hemos mancillado tu casa, Dios. Hemos mancillado el corazón que es tu casa, Señor. En mi corazón he amado otros dioses, he amado otros dioses. No te he puesto en primer lugar en mí. He amado el dinero, he amado el trabajo más. He amado las pasiones desenfrenadas más y más. Y no te tengo como el Señor de mi vida. Señor, perdónanos. Perdónanos. Ahora yo quiero invitarte, si levantas tus manos así como estás. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Pero de este lugar se levantarán hombres y mujeres, jóvenes y niños, que proclamaremos tu palabra y creeremos en tu palabra siempre, Señor. Hemos decidido servirte, Dios. Hemos decidido, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. El mundo atrás y Jesucristo delante de nosotros. El mundo atrás, Señor. Dile: Señor, yo me consagro delante de ti. Dile: Señor, yo me consagro delante de ti. Te doy lo mejor de mi vida, sin importar cueste lo que cueste. Te entrego lo mejor de mi vida. Ya no es mi trabajo, no es mi familia, no es mi dinero, no es mis posesiones, no es mi posición. Eres tú el dueño de todo lo que tengo. Eres tú el dueño de mi vida, Señor. Eres tú el dueño del talento, de la habilidad que me has dado para hacer negocios, para hacer esto, para hacer aquello, para cantar, para tocar. Tú eres el dueño. Y yo quiero ponerte, Señor, en primer lugar en mi vida, Señor. Oh Dios, te pones de pie, por favor. Oh Dios, oh Dios. No, levanta tus manos. ¿Quieres hacerlo conmigo? Y dile: oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne.
sanción, Señor. Solo a ti mi alma te adora. Dilo otra vez. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adora. Vamos, canto. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su brazo. Vamos, dilo otra vez. Cosas tremendas tú responderás. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. He aquí, dice el Señor, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una palabra de Dios, y es una palabra que Dios quiere establecer en este lugar. Y Él está hablando muy claro, que está tratando con aquellos que dicen que es su iglesia, con aquellos que dicen que son hijos de Dios. El Señor viene como fuego purificador. El Señor viene para afinar como oro y plata los corazones que le rinden ofrenda al Señor. Y Él viene con justicia sobre nuestras vidas. Es el tiempo de ponernos a cuentas, porque el Señor está limpiando su templo. El Señor está limpiando su iglesia. No podemos jugar con la palabra del Señor. No podemos pisotear la palabra de Dios. Necesitamos obedecerla. Y este es el tiempo que Dios ha estado hablando, y Él quiere purificar a su templo. Él quiere purificar nuestros corazones, porque este es su tiempo, dice el Señor. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Cierre sus ojos ahí donde está.
y dígale: Señor, escudriña mi corazón. De verdad, escudriña mi corazón. No quiero estar delante de ti con juicio. No quiero estar delante de ti en tu juicio, Señor. Quiero tu bendición. Pero si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, Él vendrá como fuego purificador y nos limpiará y nos lavará. Nos sentará para afinarnos y limpiarnos como a la plata y como al oro. Señor, limpia tu iglesia, purifícala, Señor. Escudriña todo eso que está escondido allá adentro, Señor. Que no sea una cueva de ladrones este lugar, sino que sea una casa donde te rinde adoración, donde se vive para ti, donde se camina contigo día y noche, Señor. Se levante incienso en este lugar, un incienso grato, Señor, que no sea un incienso extraño, sino un incienso que agrade a tus oídos, así como tú decías de tu Hijo Jesús, en el cual tenías complacencia, Señor, en todo lo que Él hacía, Señor. Purifica tu iglesia, Señor. Purifica tu iglesia, todo aquel que delante de ti en esta mañana, Señor, se arrepiente de su vida, Señor. Que tú seas, Señor, propicio, Señor, y perdones toda nuestra iniquidad, Señor. Perdones toda nuestra iniquidad, Señor, porque no te hemos dado la honra debida a tu nombre, Señor. La honra debida a tu nombre, Señor. En este lugar, los que vengan a comer a tu casa puedan encontrar frutos, Señor, como en esta higuera. No solamente religión, sino puedan encontrar un fruto verdadero, Señor. Que aquellos que tengan hambre puedan encontrar en este lugar fuentes de agua viva, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria, porque este es el lugar que tú has escogido para que te adoremos. Este es el lugar que tú has escogido para que rindamos nuestro corazón. Este es tu día, Señor. Este es tu tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque daremos fruto, Señor, y te daremos una buena respuesta, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Es por eso que nosotros estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú. Afirma las montañas, el que afirma las montañas, gracias, Señor. Bueno, hermanos, pues dejo delante de ustedes al pastor